Bien, quiero darle la bienvenida a este desarrollo práctico ya número 21 de este curso de Access en su versión 2016. Recuerden que Access es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a las bases de datos. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ese manual, como pueden ir observando, viene equipado con bastantes ayudas visuales y también trae suficientes actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo del tema de estudio. Este desarrollo práctico número 21 nos lleva al estudio de consultas de datos anexados. Como su nombre lo dice, este tipo de consulta va agregando datos a una tabla, o sea, va agregando información a una tabla. Bien, para ello vamos a utilizar el sistema que hemos estado construyendo a lo largo de este curso, la base de datos empresa. Bien, vamos a ver en qué casos podemos utilizar este tipo de consulta de datos anexados. Para ello vamos a abrir la tabla ventas y vamos a registrar 3 ventas en nuestra tabla, ventas correspondientes al día de hoy. Bien, y esas son las 3 ventas que nosotros registramos para ventas del día de hoy. El cliente 9 con el vendedor 1 hicieron, vamos a imaginar que hoy es día 7 de julio del 2020, pero ustedes pónganle la fecha. Ustedes cuando hagan esta práctica, regístrenlo con la fecha de hoy. Acuérdense, le ponen aquí, aprietan el botón de hoy y les va a registrar con la fecha de hoy. Entonces nosotros registramos 3 fechas simulando que son las ventas que hemos hecho el día de hoy. El cliente 2 con el vendedor 4 el día de hoy, 7 de julio del 2020. Hicieron una transacción de ventas por 2,000 pesos. El cliente número 9 con el vendedor 1 también el día de hoy, 3,000 pesos. El cliente 8 con el vendedor 1 el día de hoy, 7 de julio del 2020, una operación de 4,000 pesos. Bien, vamos a cerrar ya nuestra tabla ventas y vamos a crear una consulta en vista de diseño. Nos vamos al botón a la ficha menú crear y le vamos a dar clic al botón de diseño de consulta. Y vamos a crear una consulta. Para ello vamos a involucrar las tablas clientes. Le voy a dar con control a vendedores y a ventas. Esas 3 tablas las vamos a agregar estas tablas, acuérdense que están relacionadas bajo este esquema. Y entonces la tabla ventas contiene el código del cliente y el código del vendedor y se enlaza con la tabla ventas y vendedores en una relación de 1 a varios. Eso ya lo vimos en el curso en la sesión número 10, cómo crear las relaciones y qué ventajas tiene que las tablas estén relacionadas. Bien, pues para este diseño de consulta nosotros vamos a agregar de la tabla clientes el campo nombre y de la tabla vendedores vamos a agregar nombre y apellido, doble clic para que se baje la cuadrícula de diseño. Vamos a agregar también nombre y apellido de clientes. Vamos a agregar ficha de operación y vamos a agregar monto de la tabla ventas. Entonces el nombre del cliente, el nombre del vendedor y la fecha de operación y el monto de la tabla ventas. Bien, aquí en la parte de fecha de operación vamos a poner la función fecha. Vamos a escribir fecha, paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra. Acuérdense que esa función, o sea, esta función de fecha lo que hace es que va a filtrar, porque está en la línea de criterios, todas las fechas, todas las ventas que se han hecho el día de hoy. Vamos a ejecutar nuestra consulta. Vamos a ejecutar la consulta. Para ello presionamos el botón de ejecutar y con ello se va a mostrar ya las 3 ventas que nosotros ingresamos el día de hoy. Fueron las 3 ventas que yo agregué a la tabla ventas. Bien, vamos a presionar el botón de vista de diseño y aquí tenemos ya nuestra consulta. Esa consulta, que es una consulta de selección, la vamos a convertir en una consulta de creación de tablas para que a partir de esta consulta se genere una tabla y en esa tabla vamos a ir anexando datos con la consulta de datos anexados. Entonces para ello vamos a presionar el botón de crear tabla. Nos va a preguntar qué nombre le queremos poner a nuestra consulta. De nombre le vamos a escribirle ventas del día, la vamos a guardar en la base de datos activa y le vamos a presionar el botón de aceptar. Bien, a continuación vamos a presionar el botón de ejecutar, ese que se encuentra aquí. Presionamos el botón de ejecutar, con ello se va a crear la consulta. Fíjense que aquí no me deja porque tengo que irme aquí a archivo y de habilitar esta opción en información, habilitar el contenido para que se pueda ejecutar. Esa es una advertencia, la está bloqueando porque por cuestiones de seguridad. Entonces le voy a decir que habilite este contenido y entonces ya tabla me dice que si deseo guardar los cambios en la consulta voy a decirle que sí. Me dice que con qué nombre y de nombre le voy a poner. De nombre le voy a poner creación de tabla ventas del día y le voy a dar a presionar el botón de aceptar y con eso guardé la consulta, esta consulta de selección que se convirtió en una consulta de datos anexados. Ya la tenemos aquí, ya es una consulta de datos anexados. Por ejemplo, aquí ya la podemos ver,
creación de tabla, ventas del día. Es esta la consulta. Entonces le vamos a dar doble clic para ejecutarla. Se va a ejecutar esa consulta, que es una consulta de creación de tabla, lo cual va a generar una nueva tabla. Vamos a decirle que sí, y dice que 3 registros se van a agregar a esa tabla. En ese momento ya tenemos nuestra tabla ventas del día. Esta consulta de creación de tabla ventas del día creó a esta tabla. Vamos a darle doble clic a nuestra tabla y aquí podemos ver la información de los 3 clientes que compraron el día de hoy, 7 de julio del 2020, y aquí viene el monto. Bien, voy a cerrar la tabla ventas del día, voy a guardar los cambios, y en la consulta de creación de tabla ventas del día la voy a abrir en vista de diseño. Para ello le voy a dar botón derecho y después a vista de diseño se va a abrir mi tabla de creación, mi consulta de creación de tabla. En ese momento voy a convertirla en una consulta de datos anexados. Entonces voy a presionar este botón que dice anexar. Me va a decir que a qué tabla va a anexar información, y le voy a decir que quiero que vaya agregando datos precisamente a la tabla ventas del día. Siempre en ventas del día vamos a tener todas las ventas que se han hecho en este día. Entonces aquí nada más le voy a dar a aceptar, y en ese momento ya sabe que va a ir agregando datos a la consulta. Fíjense como cuando le di al botón de anexar, aquí aparece una nueva fila que dice anexar a, y aquí viene ya toda la estructura en fecha de operación. Bien, vamos a observar aquí en el diseño de la consulta, en la cuadrícula de diseño. Fíjense cómo fecha de operación ya está listo. Fecha de operación en la fila de anexar y monto ya tienen ya la información correspondiente, pero en nombre y apellido de vendedores y de clientes no está. Entonces me coloco en la fila anexar, y aquí le voy a decir que agregue en este caso el nombre y apellido del vendedor, y en la siguiente columna el nombre y apellido del cliente. En la fila de anexar nada más escojo aquí en esta y le voy a decir que quiero que aparezca el nombre y apellido, en este caso de clientes. Entonces ya está completa, nombre y apellido del vendedor, nombre y apellido del cliente, fecha de operación y monto, y ya la tenemos lista. Se cuenta que nosotros modificamos la consulta de creación de tabla, que es esta que está abierta. Nada más apretamos el botón de anexar, hicimos esos ajustes, pero queremos generar nuestra consulta de datos anexados, porque ahorita estamos dentro de la consulta de creación de tablas haciendo esa modificación de anexados. Entonces vamos a guardar esta consulta, archivo, le vamos a dar a guardar como, guardar objeto como. Después nos vamos a ir al botón de guardar como nombre de nuestra consulta. Vamos a escribirle como nombre anexar ventas del día, y lo vamos a dejar como consulta, y ya presionamos el botón que dice aceptar. Bien, en ese momento observen cómo ya nos aparece en el panel de navegación una nueva consulta. Este es el icono de las consultas de datos anexados, el más con el signo de admiración. Esta es la consulta que nos va a permitir ir agregando datos, las nuevas ventas, a la tabla ventas del día. Bien, vamos a cerrar ya la consulta anexar ventas del día, ya la vamos a cerrar. Entonces tenemos nuestra consulta de creación de tabla, nuestra consulta de datos anexados y nuestra tabla de ventas del día. Vamos a agregar 3 ventas, ya vamos a imaginar que es el siguiente día, para lo cual vamos a agregar 3 ventas. Vamos a imaginar que ya estamos al día 8 de julio del 2020, un día después, y vamos a agregar las siguientes ventas. Bien, vamos a registrar estas 3 ventas, estas que están aquí, el cliente 5 con el vendedor 4 el día de mañana, o sea 8 de julio del 2020. Vamos a imaginar que ya pasó un día y que ya estamos en el 8 de julio del 2020. Una transacción de 6,000 pesos, el cliente 8 con el vendedor 1, también el día 8 de julio del 2020, imaginando que es la fecha de hoy, 7,000 pesos, y el cliente 9 con el vendedor, cliente 9 con el vendedor 2, también el 8 de julio del 2020, imaginando que es la fecha de hoy, 8,000 pesos. Bien, pues esas son nuestras 3 ventas que agregamos. Vamos ya a cerrar la tabla ventas. Esa de ventas del día pues ya no corresponde, porque imaginamos que hoy es 8, entonces esto fue lo de ayer, no lo de ventas del día. Entonces todos los días las personas que van registrando nuevas ventas, lo que tienen que hacer es crear la tabla de ventas del día. Todos los días al iniciar el turno le tienen que dar doble clic para que se borre la tabla anterior. Las ventas ya no son de ese día, sino del nuevo día. Entonces para ello nosotros aquí en Vista de Diseño tenemos la función de fecha. Entonces la mecánica de la dinámica de trabajo normal, pues teniendo esta fecha yo le doy doble clic, y si imaginemos que es el día 8, si ya fuera el día 8 automáticamente van a aparecer las ventas del día 8. Ahorita para que funcione, porque ahorita no es día 8 sino es día 7, voy aquí a poner la fecha del 8 de julio del 2020 para simular que ya estamos en el día siguiente.
estamos haciendo esa simulación. Entonces aquí le puse 8 de julio del 2020 de fecha de operación. Eso lo voy a hacer ahorita porque ahorita estamos a 7 y estoy simulando que ya estamos en un día siguiente, pero ustedes si van a trabajar esta mecánica con la función fecha, automáticamente no tienen que hacer este ajuste. La función de access fecha actualiza automáticamente a la fecha, en este caso a la fecha actual. Entonces ya vamos a cerrar la tabla consulta de creación de tabla ventas del día, guardamos los cambios y entonces en cuanto yo le dé doble clic a esta consulta se va a borrar la información de la tabla. Observen cómo la tabla ventas del día trae las ventas del día anterior, es decir del día 7, y en cuanto yo le dé doble clic se va a borrar esa información y van a aparecer las ventas del día correspondientes al día 8. Entonces le voy a dar doble clic a la consulta, le voy a decir que sí, se borran los datos y van a aparecer los nuevos datos, en este caso los 3 registros ya del día 8. Si yo le doy doble clic a la tabla ventas del día, observen cómo aparecen la información correspondiente al día actual, imaginando que es día 8 de julio. Entonces ya vimos cómo se hace una mecánica de trabajo, cómo las personas de ventas están actualizando la información de lo que se ha vendido en ese día. Esta tabla de ventas del día siempre va a tener la información actualizada de lo que se ha vendido en el día. Bien, ahora vamos a imaginar que esas primeras 3 ventas del día 8, imaginando que hoy es 8 de julio, esas 3 primeras ventas pues se registraron, por decir algo, a las 9 de la mañana, pero a las 10 de la mañana se registró otra venta. Vamos a hacerlo, vamos a irnos a la tabla ventas y vamos a registrar una venta más, por ejemplo el cliente 1 con el vendedor 1. Vamos a imaginar que el día de hoy, suponiendo que hoy es 8 de julio del 2020, en esta fecha hicieron una transacción por 9,000 pesos. Entonces ustedes también registren, ustedes tienen que registrarlo con la fecha del día, y en este caso estamos imaginando que es 8 de julio del 2020, entonces ya registré una nueva venta. Bien, vamos a cerrar ya la tabla ventas, entonces agregamos una nueva venta. Fíjense que aquí en la consulta de datos anexados también la tengo que actualizar, le voy a dar botón derecho. Si ustedes tienen, ustedes tienen que utilizar la función fecha para la mecánica normal, pero ahorita estamos haciendo simulaciones, entonces le voy a poner también aquí, imaginando que estamos a 8 de julio del 2020, entonces tengo que hacer esa actualización y entonces ya voy a cerrar la consulta. Me dice que si quiero guardar esos cambios y le voy a decir que sí. Entonces lo normal sería que si se agregó una nueva venta, teníamos 3 ventas y después agregamos otra. Si ustedes observan ahorita la tabla ventas del día tiene las tres primeras ventas que se hicieron, pero como se hizo una nueva venta se tiene que actualizar. Entonces, ¿cómo se actualiza eso? Si yo le doy doble clic a la tabla anexar ventas del día, se debe agregar la nueva venta, pero fíjense lo que va a suceder. Entonces yo le doy doble clic a anexar ventas del día, le voy a decir que sí. Y fíjese que en lugar de agregar la única venta que se ha realizado después de las 3 primeras, va a agregar 4 registros. Miren, le voy a decir que sí y observen cómo se repiten. Voy a darle doble clic a ventas del día. Fíjense lo que sucedió. Esa fue la venta que yo agregué después y estas son las 3 primeras ventas que se hicieron y observen cómo están repetidas. Alberto Fernández con Fernando Soto, Juan Pérez con Julia Moreno, las volvió a repetir. Entonces la consulta de datos anexados tiene una falla, está agregando información repetida. Bien, entonces vamos a ver cómo se podría resolver esa falla. Vamos aquí a guardar los cambios y entonces fíjense cómo le vamos a hacer para resolver para que no aparezcan datos repetidos. Para ello nos vamos a ir a la tabla ventas, nos vamos a ir a vista de diseño y vamos a agregar un nuevo campo. En este caso vamos a escribir el campo número de venta. Entonces agregamos el campo número de venta de tipo número, lo voy a poner en la primera posición en la tabla ventas. Ya tenemos un nuevo número de venta, es como el número de factura. Entonces vamos a guardar los cambios, vamos a decirle que sí queremos guardar y vamos a aprovechar para agregarle a cada registro de venta un número que sería como el número de factura, un número consecutivo. Bien, observen cómo ya le agregué el número de factura, o sea, le puse el número de venta, pero es como si fuera el número de factura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 22. Bien, me voy a ir a vista de diseño y en vista de diseño voy a decirle que el número de venta va a ser la llave. Acuérdense que cuando un campo es llave no se puede repetir, no puede haber valores repetidos, es decir, yo no puedo tener el número de venta, 2 ventas con el número 1 o 2 ventas con el número 2. Entonces ese dato, al ser llave, ese campo me va a permitir que no vaya a haber 2 ventas con el mismo número y con eso voy a resolver el problema de datos repetidos. Bien, vamos a cerrar ya la tabla ventas y vamos a hacer también el ajuste en la tabla creación de
creación de tabla ventas del día. Vamos a darle botón derecho en vista de diseño y lo único que vamos a hacer, acuérdense que en la tabla ventas ya tenemos el nuevo campo, el número de venta. Vamos a darle doble clic para agregarlo a la consulta y vamos a ponerlo en la primera posición. Entonces al ejecutar esta consulta la voy a cerrar, voy a guardar los cambios y al ejecutar esa consulta de creación de tabla, lo que va a hacer es que va a crear desde cero la nueva tabla, la tabla ventas del día. Entonces vamos a hacerlo, vamos a darle doble clic a la consulta de creación de tabla ventas del día. Me va a decir que va a borrar la tabla y que va a agregar las 4 ventas que se registraron ese día. Vamos a decirle que sí. Si nosotros abrimos la tabla ventas del día, ya están las 4 ventas que se hicieron el 8 de julio, las 3 primeras ventas y después la que agregamos posteriormente. Bien, vamos a cerrar ya la tabla ventas del día y ahora vamos a hacer el ajuste en la tabla anexar ventas del día. Vamos a darle el botón derecho y vamos a darle a vista de diseño y también vamos a hacer lo mismo en la tabla ventas. Le vamos a dar doble clic al campo número de venta para que se agregue a la consulta. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a agregar en la primera posición, ese campo número de venta. Bien, vamos a cerrar ya la consulta de datos anexados. Nos dice que si queremos guardar los cambios vamos a decirle que sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es en la tabla ventas del día vamos a darle botón derecho y vamos a irnos a vista de diseño y en ventas del día vamos a hacer que el número de venta sea la llave. Acuérdense que cuando este campo es llave no se puede haber dos ventas con el mismo número, entonces eso al ser llave nos va a asegurar que no haya valores repetidos. Entonces ahora sí vamos a cerrar ya la tabla ventas del día y vamos a guardar los cambios. Vamos a agregar una nueva venta, entonces nos vamos a ventas y vamos a agregar una venta. Entonces número de factura el 23 o número de venta con el cliente 10, vamos a inventarnos el vendedor 1 y vamos a ponerle la fecha. Estamos imaginando que estamos a 8 de julio del 2020 y entonces vamos a hacer con 5,000 pesos. Entonces tenemos 4 ventas del día. De hecho, si ustedes gustan, vamos a ordenar aquí de manera ascendente y vamos a ver que tenemos las 4 primeras ventas y esta nueva que acabamos de agregar, perdón, esta es la que acabamos de agregar. Entonces están nuestras 4 ventas que ya habíamos agregado y agregamos la factura número 23. Entonces si nosotros observamos en la tabla ventas del día, nada más están ahorita 4. En cuanto yo le dé clic a anexar ventas del día, se va a agregar la nueva venta que nosotros registramos y ya no van a aparecer los valores repetidos, que era una falla que nos aparecía anteriormente. Entonces vamos a probarlo. Vamos a darle doble clic a anexar ventas del día, vamos a decirle que sí, vamos a darle otra vez que sí y fíjense cómo aquí le voy a dar otra vez que sí. Y entonces si yo abro la tabla ventas del día me voy a dar cuenta que ya no aparecen valores repetidos, nada más agregó la última venta que es esta, la que hice, y ya no me repitió otra vez estos datos. Eso se pudo haber hecho con eso que comentamos, lo del campo principal número de venta. Bien, pues eso es el desarrollo número 21, cómo utilizar la consulta de datos anexados y cómo hacer una estrategia para que no coloque datos repetidos. Entonces ya si se agrega una nueva venta, nada más se le da doble clic a anexar ventas del día y se van a ir agregando a la tabla ventas del día las ventas que se vayan registrando. Entonces el jefe quiere ver cuántas son las ventas del día. Tenemos 5 ventas. Si ustedes meten esa misma dinámica, por ejemplo, vamos a agregar una nueva venta. Vamos a decir que es la factura número 24, cliente 1 con vendedor 1. Vamos a ponerle la fecha imaginando que el día de hoy es 8 de julio del 2020 con 5,000 pesos. Entonces agrega una nueva venta. El jefe aquí dice quiero el reporte de lo que se ha vendido. Teníamos 5 ventas, pero ya se agregó una nueva. Quiero el reporte actualizado de las ventas del día de hoy. Entonces le damos doble clic a anexar ventas del día, le decimos que sí, otra vez que sí, y entonces en ese momento ya vamos a tener, en lugar de 5 o 6 ventas, abrimos la tabla ventas del día y siempre ventas del día va a tener la actualización de todo lo que se hizo de registros de ventas del día. Bien, pues con eso yo me despido, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.